Buenos días, una semana más. Comenzamos ya la semana después de la llamada Semana Santa. Aunque no somos llamados a celebrar una Semana Santa, somos llamados a celebrar y a buscar una vida de santidad. Y el anhelo de Dios también es este. En esta mañana vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y vamos a recordar algunos de los temas que normalmente se tienen durante estos tiempos de la Semana Santa. Padre amado y Dios nuestro, bendecimos, alabamos tu nombre, te damos muchísimas gracias por dejarnos cada día una oportunidad más en este mundo de proclamar tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tu amor para con los hombres. No importa la raza, la clase ni el conocimiento, sino que tú amas a todas tus criaturas y has enviado a tu Hijo a pagar por el pecado de toda la raza humana. Gracias, Padre, porque podemos anunciar todavía que hay esperanza, que hay salvación, que hay vida eterna. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, lo pedimos y agradecemos. Amén. Pues estos días de Semana Santa, yo cuando era niño pequeño, siempre en Semana Santa, jueves, viernes y sábado, los cristianos evangélicos tenían ciertos temas que eran de Semana Santa nada más. Había el viernes, se solía predicar sobre las 7 palabras de la cruz. Decir que se predicaba acerca de estas 7 palabras, a veces eran 7 predicadores, cada uno predicaba una de las frases que Jesús dijo desde la cruz. Así que imaginaros, eran reuniones bien largas y de verdad cuando éramos niños nos sentíamos cansados, pero entre predicación y predicación se solía dar un tiempo de 10-15 minutos a cada predicador, había un tiempo para ponerte de pie, cantar alguna canción y luego seguir escuchando el resto de las palabras. Lo mío hoy es un devocional, así que no voy a usar 10 minutos para cada palabra. Voy a mencionarlas todas y voy a leerlas directamente en el texto bíblico. La primera palabra que Jesús, o la primera expresión que dijo Jesús en la cruz del Calvario, la encontramos en el Evangelio San Lucas, en el capítulo 23 y versículo 34. Muy bien, dice así el texto. Bueno, voy a leer un par de versículos antes. Llevaban también con Jesús a otros 2 que eran ladrones, malhechores, para ser también muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Las palabras de Jesús desde la cruz son palabras de perdón. Toma nota. Él en la cruz, habiendo sido ya colgado, clavado sus pies y sus manos en el madero, sufriendo aquella corona clavada en su sien, derramando sangre, habiendo un soldado metido su lanza en un costado, Jesús en la cruz, contemplando a aquellos soldados, contemplando aquella turba enorme de personas que gritaban: crucifícale, crucifícale, no queremos que reines sobre nosotros. Pues allí le colgaron en medio de aquellos 2 ajusticiados y culpables de sus delitos, pagando su condena. Pero las palabras de Jesús las dirige al cielo y le dice al Padre: Padre, perdónalos. No saben lo que están haciendo. No saben a quién están entregando, no saben a quién están dando muerte. Las palabras de Jesús son palabras de perdón. Todavía hoy las palabras de Jesús siguen siendo palabras de perdón para toda persona. ¿Te has imaginado a alguien que pida perdón para sus enemigos, para sus asesinos,
para sus torturadores. Sí, eso es cristianismo. Eso es amar a pesar de que los enemigos quieren nuestra destrucción. Lucas capítulo 23, aquí este mismo capítulo, versículo 43. Dice que estaban allí los dos malhechores, estaban colgados, uno de ellos injuriaba e insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esto nos recuerda que estos dos malhechores, que eran ajusticiados legalmente, ellos conocían a Cristo, ellos sabían quién era, habían oído de sus milagros, habían oído de sus predicaciones, habían oído de cómo calmaba las tempestades, cómo resucitaba a los muertos. Y entonces, con ese conocimiento, uno de ellos se burla de Jesús, porque lo ve allí crucificado en la cruz. Y dice: si tú eres el ungido, si tú eres el Mesías, si tú eres hijo de Dios, escapa de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Mira, esto me habla de unas cosas preciosas. Voy a seguir leyendo el versículo ahí. Dice en el versículo 41, el otro ladrón dijo: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas este, Cristo, ningún mal hizo. Y miró a Jesús, y también había oído acerca de él, y había oído de su bondad, había oído de su amor, de cómo cuidaba de los pobres, de los ciegos, de los cojos. Y él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabía que Jesús había venido a establecer un reino, sabía que ese reino era real, porque el rey se había acercado y estaba anunciando el reino de Dios. Y Jesús le contesta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, palabras de esperanza. Dije primero palabras de perdón. Ahora Jesús usa sus palabras, no le habla al que se burló de él, le habla a aquel que estaba dolido y arrepentido. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras de esperanza. Y esto es lo que quiero que sientas tú esta Semana Santa. Todavía las palabras de esperanza de Jesús. Fíjate bien, casi a punto de expirar, in extremis, al final, se arrepintió y fue salvado. ¡Qué esperanza tan grande y gloriosa podemos todavía predicar en el día de hoy! Querido amigo que me estás oyendo, no sé cuán lejos te fuiste de Dios, no sé cuánto has pecado, no sé cuánto daño has hecho, pero Dios te dice que todavía estás a tiempo. Mientras tu mente rige y tu corazón late, es momento de salvación, es tiempo aceptable. Ven a Jesucristo y dile lo que dijo este hombre: Señor, acuérdate de mí para ponerme en tu reino. Y en este día, hoy mismo, podrás escuchar de Jesús las mismas palabras: hoy entrarás conmigo en el paraíso. No te estoy hablando de que ya vas a entrar al cielo, pero sí te digo que hoy puedes entrar a formar parte del reino de los cielos. La siguiente palabras de Jesús las encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 26. Dice así: cuando vio Jesús desde la cruz a su madre y al discípulo a quien él amaba, este era Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después se dirigió al discípulo y le dijo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo amado, el amigo de Jesús, el que recostaba su cabeza en el pecho del Maestro, Juan, él recibió a María como si fuera su propia madre. Dije palabras de perdón,
palabras de esperanza, ahora palabras de protección. Cualquier persona que venga a Jesucristo, crea que Él murió en la cruz del Calvario por su pecado, hoy mismo puede sentir la voz de Dios, puede sentir su protección sobre tu vida. Él quiere protegernos y cuidarnos y prometió que a cuantos le confiesan como Salvador y Señor, Él les protege en esta vida y todavía en la eternidad. Qué bueno es saber que estas frases de Jesús son palabras de esperanza y de vida. Para un casi muerto, palabra de esperanza, palabra de vida. Podemos ir también a este mismo capítulo 19, al versículo 2. 19, 2. Dice así que entonces tomó a Jesús Pilato y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron en su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Lo que pone aquí es tremendo. Se burlaban de él, le llamaban Salve Rey de los Judíos y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y recordamos toda la escena, pero ahí lo que estaba demostrando es que Jesús honró a su madre María porque él conocía la ley de Dios y sabía que había que honrar y proteger al padre y a la madre. Qué bendición tan grande es saber que Jesús protegió a su madre. Pero también Él va a hablar de profetizar. La siguiente palabra la encontramos también en la que dice Jesús, sed tengo. Es decir, estaba allí a pleno sol, clavado en la cruz, sudando sangre, coronado de espinas, burlado, menospreciado, la gente burlándose de él, los soldados su túnica estaban sorteándola a ver a quién le tocaría porque era hecha de una sola pieza. Y llega el momento de la angustia, llega el momento de la agonía y Jesús dice, tengo sed. Jesús tenía sed espiritual. Porque Jesús, él en ese momento en la cruz, sintió la agonía de su cuerpo. Y entonces le traen vinagre con miel y en una caña le acercan el hisopo a la boca para quizás amortiguarle el dolor o la agonía. Pero lo interesante es que él tenía también sed de que los hombres y las mujeres entendieran el por qué él había dejado el cielo, venido a esta tierra, viviendo en humildad, haciendo bienes y yendo a la cruz del justo a morir por los injustos para llevarnos a Dios. Sed. También la siguiente frase o palabra que Jesús, entonces quiero decir que esto de palabras de perdón, palabras, os dije, de esperanza, palabras de consuelo, de protección para su madre, ahora palabras proféticas. ¿Quién había dicho esto? Pues el mismo Jesús en esta misma frase de sed tengo, él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mencionando el Salmo 22 del rey David, donde él expresa también todo esto y expresa el sufrimiento y el dolor de Cristo en la cruz. Sed de física, pero sed también espiritual. Escucha un momento. Empezamos la primera frase con Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es decir, él habla al Padre y le pide perdón para los que lo están crucificando. Pero ahora cambia. No le llama Padre, le llama Dios mío en la agonía. Dios mío. ¿Sabes por qué?
porque en ese momento en la cruz del Calvario, la ira de Dios contra el pecado, la maldad, la violencia, la injusticia, el dolor, todo lo que estamos viviendo y que hemos vivido durante tantos años, era puesto sobre él. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo culpable del pecado de toda la raza humana. Por eso Dios no lo puede ver y él no le puede llamar Padre, porque tu pecado y mi pecado lo alejaron del Padre. El Padre, Dios, no puede tener comunión con el pecado. Por eso tu pecado y mi pecado y el pecado de la raza humana alejaron a Jesús de la comunión con el Padre. Y por eso exclamó, Dios mío, ¿para qué me has abandonado? Y la siguiente frase de Jesús también es otra palabra de confianza. Entonces, palabra de perdón, palabra de esperanza, palabra de salvación para un hombre que está a punto de morir, palabra de consuelo, palabra de protección y palabra de serenidad. Volvemos a Lucas capítulo 23 y dice allí en el versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, ya había pagado por el pecado de la raza humana, ya había pagado por la deuda de los seres humanos, de nosotros. Y él entonces ahí dice claramente palabras de serenidad y de confirmación. Dice entonces Jesús clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¡Wow! Tremenda situación. Él ahora ya ha cumplido la obra que había venido a hacer. Ya pagó la deuda de toda la raza humana. Ahora que ya no hay pecado delante de Dios el Padre de la raza humana, Él en su tranquilidad y en su serenidad, Él mira al Padre y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y terminamos con una frase que dijo Él en Juan capítulo 19, versículo 30. Dice así esta última frase de Jesús. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Es decir, que la palabra consumado es una palabra griega muy hermosa. Telestai. Cuando alguien tiene una deuda e iba a cancelarla, le ponían en la factura el sello que ponía tetelestai. Ya se ha cancelado, no se debe nada. Es decir, Jesús en la cruz del Calvario quitó toda la deuda que los hombres y las mujeres tenemos con Dios. Tetelestai. Y es eficaz este pago de esta deuda para todos aquellos que reciben a Jesucristo como Salvador y Señor. Cuando alguien regresaba de soldados de una guerra, el general venía y cuando llegaba decía, tetelestai, la obra ha sido completa, la conquista ha sido, hay victoria. Y en la cruz del Calvario, Cristo ganó la victoria sobre la muerte, ha sido vencida la muerte con la muerte del Señor Jesucristo. Él dijo, oh muerte, yo seré tu muerte. Y así fue. Y queridos amigos y queridos hermanos, qué hermoso es poder recordar una vez más que las palabras de Jesús son palabras de perdón, son palabras de esperanza, son palabras de protección, son palabras de salvación. No importa lo mucho que hayas pecado ni lo lejos que has ido. Jesús en la cruz del Calvario sufrió por cada pecado de la raza humana. Por eso Él ofrece hoy eterna salvación, perdón de pecados, vida eterna a los que quieren decirle a Jesucristo lo que dijo aquel ladrón malhechor en la cruz. Él dijo, acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. Él estableció su reino y un día lo va a establecer físicamente en este mundo. Pero si quieres pertenecer a Él, ahí donde estás, dile, quiero ser tuyo, quiero que seas mi rey. Ya eres el rey de señores y el rey de reyes. Ahora quiero que seas el rey de mi vida, mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. En los méritos de Jesús te lo pido. Amén.